Hablamos con el doctor Pérez Méndez, claro que me acuerdo de su nombre. Desde ese tiempo, claro que sí. El doctor Pérez Méndez es el jefe de trasplantes de hígado de la Plaza de la Salud. Doctor, el tema está generando mucho interés. Antes de eso, antes de que usted nos hable cómo llegamos a la lista de trasplantes, el programa de asistencia a enfermedades catastróficas ¿tiene un monto, asiste a estos pacientes o ese dinero se acaba en alguna parte? ¿Al paciente que va a recibir el órgano? El paciente que necesita un trasplante, todo ese proceso se acaba como enfermedad catastrófica en la parte de evaluación. Sí, fíjate. ¿Cómo funciona sí, esto? Yo tengo un monto por un año, ¿cierto? Correcto. Entonces, se me va descontando. Correcto. Fíjate lo siguiente, cuando lo que pasa es que me confundí porque me hablaste del 911 y son las ARS que tienen... Las ARS, sí, no, perdón, las ARS, perdón. Sí. Fíjate, la CISARRIL, que es el que rige el sistema de seguridad social, incluyendo las ARS, determinó un monto para enfermedades catastróficas de $1 millón de pesos al año. $1 millón de pesos al año. Ahora, ese $1 millón de pesos es para todo lo que tú te vas a hacer durante ese año. Si tú no logras trasplantarte en ese año, ya esos fondos van a ir disminuyendo según tú lo vayas utilizando. Entonces llega un momento en que probablemente el paciente se quede sin fondos. Sin fondos. Sobre todo en pacientes renales que tienen que ser sometidos a diálisis regularmente 3 veces por semana. Eso tiene un costo. Entonces ese milloncito de pesos de verdad que... ¿Se lo come? Se lo come, porque no es solamente el $1 millón de pesos para hacer la cobertura de las diálisis. Hay otras cosas que se derivan también en el gasto de ese $1 millón de pesos. Entonces, lamentablemente el paciente se va a sentir, o no se va a sentir, sino que llegará un momento en que no va a tener cobertura. Ahora bien, sería importante, y eso tiene que valorarlo el Ministerio de Salud Pública, porque esos pacientes que están sometidos a diálisis, es más fácil que esos pacientes tengan una cobertura para ser trasplantados y no que estén permanentemente en diálisis. Hay pacientes que te duran muchísimos años en diálisis y al final, cuando tú sumas todas las diálisis versus lo que cuesta el trasplante, sale mucho más barato que el paciente se trasplante. Eso es en cuanto a los trasplantes renales que tienen cierta cobertura. Sin embargo, en los pacientes de hígado ¿el hepático? No hay cobertura, solamente van a tener la cobertura de las analíticas y algunos estudios que hay que hacer en la preparación del paciente. Pero como tal, para cubrir lo que es el acto quirúrgico del trasplante, no hay cobertura. No hay cobertura. No hay absolutamente ningún tipo de cobertura. Y eso se ha peleado y eso se le ha dicho a la CISARRIL y eso se le ha dicho a la ARS y... bueno, lamentablemente no se ha obtenido ninguna respuesta con respecto a cubrir los gastos del trasplante de hígado. Pero eso es terrible. Terrible. Yo te digo, mira, de verdad que a mí que me toca evaluar esos pacientes, los cirróticos, que van en muy malas condiciones a mi consulta, es lamentable, y yo sufro eso. ¿No tienen nada que ofrecerle? No, se le ofrece el trasplante. Si no tienen dinero, no tienen. Exactamente. No le pueden ofrecer nada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes los vemos morir antes de llegar a la lista de espera. Y muchos de ellos, ya estando en lista de espera, también los vemos morir, porque no tienen con qué costearse un trasplante de hígado. En este país... un trasplante es, ponlo entre comillas, relativamente barato. En este país un trasplante sale en $1.500.000. Eso le cubre todo lo que es el acto quirúrgico y toda la hospitalización. Si tú llevas... $1.5 millones de pesos, si es de órgano, si es cadavérico, porque si es un trasplante de donante... Vivo, sí, pero el donante vivo no lo estamos haciendo en el país. Entonces, cuando tú llevas $1,5 millones de pesos... O sea, aquí solo se hace trasplante de hígado cadavérico. Ok. Cuando tú conviertes ese $1,5 millones de pesos a dólar, son $30,000. $30,000.
eso es relativamente barato. Eso es nada. Eso es nada, pero... Relativamente Sí, es nada. hablo relativo porque es muy difícil. Nuestro escenario versus el escenario americano. Precisamente. Tú sales fuera del país, a Colombia, que antes era muy dado irse a Colombia, eso anda en $150,000. Y hablar de Estados Unidos, $350,000. Yeah. ¿Quién tiene ese dinero? Muy pocos tenemos claro, ese dinero claro. para poder tratarnos fuera del país. Claro. Entonces el problema es ese. Es lamentable de que esos pacientes se vayan muriendo previo a la lista de trasplante y ya estando en lista de trasplante. ¿Cómo se consigue entonces la donación de un hígado? De un órgano. En el caso específico de hígado. Sí, fíjate. Hay aquí, esto aparte, quizás nos vamos un poco a riñón también, doctor, a pulmón también. ¿Está esto de alguna forma incentivando el tráfico de órganos, entendiendo por tráfico de órganos que yo venda un riñón mío? Mira, en trasplante hepático eso es imposible. Claro. Porque como lo estamos haciendo solo de donante cadavérico, no es verdad que una persona va a vender su hígado, morir, ¿verdad? Porque es el hígado completo que se toma del donante que ya ha fallecido. En riñón sí eso se puede dar y se da. Hay pacientes que buscan un donante que no tiene nada que ver desde el punto de vista de familiaridad con él y lo llevan, a veces le mienten al médico, o no a veces, siempre le mienten al médico, lo ponen como si fuera un familiar y el médico, bueno, comienza a trabajar con ese donante que no es familiar. Sin embargo, tú puedes después saber de que eso no era un donante altruista, sino un donante que comercializó ese riñón. Eso se ve mucho en riñón, porque bueno, yo tengo 2 riñones, yo puedo vivir con un riñón. Exacto. Déjame vender uno y donárselo no, porque ya no sería una donación, es una venta. Y vendérselo a X persona que está padeciendo de una enfermedad renal crónica. En hígado eso no se ve porque el hígado se toma el órgano completo, entero. Es un solo hígado que hay. Claro. O sea, pero en riñón sí, eso se da. Y eso está prohibido por ley. Hay una ley, la ley 4201, que es la ley de salud, y está la ley también de donación de órganos, de trasplante y donación de órganos, que es la 329-98. Eso lo prohíbe totalmente. Si el médico se asegura de que eso es una venta de órganos, tú puedes estar segura de que ese trasplante no se hace. No se hace. Ok. ¿Cómo se cubren los médicos? ¿Qué sentido? En el sentido de ser sorprendidos en su buena fe. Sí, correcto. O sea, ¿le corresponde al médico hacer esa averiguación? Bueno, en el momento en que nos llega el paciente, el que va a recibir, el que va a recibir, que debe ir también con su donante, cuando es un trasplante de donante vivo, ahí se hacen averiguaciones sobre la familiaridad, ver los apellidos si coinciden o no coinciden, ver también cuando se hace el cruce para saber la compatibilidad. Hay muchas maneras de darse cuenta. Probablemente, tal vez se le escape en algún momento y por eso tú puedes oír comentarios de gente buscando ayuda, por ejemplo, yo necesito X cantidad de dinero porque me están vendiendo un riñón. Y ahí uno lo escucha de otras personas. Y cuando uno escucha eso, entonces uno se pone más en alerta para evitar eso, porque eso está totalmente prohibido. Y eso es penado por la ley. O sea, yo no puedo vender un órgano porque es que incluso fíjate una cosa, cuando tú donas, esos pacientes que han donado hígado, que son los cadavéricos, ni siquiera el que recibe ese hígado sabe quién fue el donante. No sabe. Y nosotros, que sí sabemos, tampoco se lo decimos a quien lo recibió. Y es para evitar eso, de regalos posteriores a los familiares de ese donante. Yo quiero ir a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, doctor, yo quiero que usted nos hable de cómo se nutren, no sería como sería poco delicada la expresión.
¿Cómo consiguen ustedes La estos donación. órganos para donación? Y sobre todo, un poco poder ilustrar a quienes nos están escuchando qué es la donación de un órgano cadavérico.